Bienvenidos a En Vivo PUC, un espacio para analizar los hechos que impactan en nuestro país. Los saluda Gabriel Aller y estaré a cargo de hacer algunas preguntas y retransmitirlas de nuestros seguidores. En esta ocasión analizaremos los resultados de las elecciones de ayer, domingo 11 de abril. Para ello nos acompaña el doctor Fernando Tuesta, profesor principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales, ex jefe de la OMPE y reconocido experto en temas electorales. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal, Gabriel? Gracias por la invitación. Dispersión y polarización parece que serán las dos palabras que paradójicamente darán unidad a las elecciones del Bicentenario. ¿Existe la más mínima ilusoria posibilidad de que se abra un pacto que cambie la línea de coalición a la que nos dirigimos con mayor intensidad en esta segunda vuelta? A ver, es difícil, ¿no? No imposible. En política no lo es y en el Perú lo imposible pasa a ser lo contrario, ¿no? Muchas veces. Es el Perú es el país de las sorpresas en política y esta elección, sus resultados, que duda cabe, es una más, ¿no? Aun cuando al acercarnos al voto, podemos encontrar algunas cosas que ya se vislumbraban. Eh, lo primero es que creo que llegar a la elección del Bicentenario, que tenía antes más bien un punto simbólico, en la medida en que se celebraba pues 2 siglos de república y que se pensaba que podía abrir eh, un espacio nuevo, distinto, encaminar de alguna manera esto que lo que ha sido la política en el Perú, sobre todo en los últimos tiempos, y qué decir en el último año, eh, pues no ha sido así, ¿no? La pandemia acabó con mucho, pero sobre todo con la vida de muchos peruanos que ayer no pudieron votar, ¿no? Y que probablemente tenían muchas ilusiones también en este año. Muchas casas sufrieron el dolor, ciertamente, de los seres queridos, perdieron empleos, perdieron ingresos, se dieron cuenta que el Estado, que si bien es cierto no confiaban en él, era mucho más que eso, ¿no? Las desigualdades eran tremendas. La propia COVID, la propia pandemia, se encargó de mostrarnos que esta desigualdad pues se sufría hasta en estas situaciones tan límites, ¿no? Entonces llegamos a una elección de un país cansado, agotado, pero también irritado, ¿no? También harto de sus políticos que ya de por sí los había rechazado de manera cuantiosa. Perú es el país que más rechaza a sus políticos y a sus instituciones. Tenemos 3 décadas en donde frecuentemente hacemos alternancia en el poder. No hay un solo partido que haya tenido 2 presidentes, ¿no? Esto es, no digo inaudito, pero digamos, no es frecuente en general, pues en países, ya no digo pues occidentales, democracias más estables, sino en la región. Vamos cambiando, pero además se va apostando por lo nuevo, ¿no? Con la esperanza de que ahí crezca quizá o aparezca la luz de todas las frustraciones que se tienen de gobiernos que han ido acumulando justamente eso, ¿no? Ofrecer algo que no cumplieron o no podían cumplir, o por el contrario, ingresando a esta eh, red ya no solamente actual, sino con ya décadas que se construyen pues redes de corrupción, en donde los últimos 6 presidentes están involucrados directo o indirectamente, en todo caso, en cualquier caso, están investigados o procesados o ya sancionados. No existe país en la región que ocurra esto. Y además, para colmo de males, una pandemia en la que ni el gobierno ni la oposición estuvieron a la altura de poder resolver esto, pues que es lo más importante, que es la vida, ¿no? Y la salud. De Llegar en acuerdo. esas circunstancias
Era pues la peor de las circunstancias. Y termino con esto, Gabriel, diciendo, un día antes de la elección, el sábado, se logró contabilizar 384 fallecidos, el número más alto desde marzo que empezó la cuarentena o la pandemia en el Perú. El pico más alto. No ha habido país que ha hecho en elecciones en la punta de el incremento de fallecidos y contagiados. Así llegamos ayer. Y a eso quería ir con la siguiente pregunta. Ayer fue precisamente el pico más alto. De hecho, sobrepasamos en la semana pasada los 150.000 muertos según cifras de SINADE. A pesar de eso, el ausentismo no fue tan alto como uno podía imaginarlo. Eh, ¿Cómo se explica esto? ¿Es el miedo a la multa o una auténtica vocación democrática la que impulsó ayer a los peruanos a ir a votar? Para, digamos, generar algo de esperanza también en el sistema. Mira, las elecciones del año pasado, la del Congreso, eh, el ausentismo llegó al 26%. Ahora es más o menos 27,5. O sea, ha crecido relativamente poco, ¿no? Muchos pensaban que justamente por el tema de la pandemia, el ausentismo iba a pues, crecer de manera ostensible, ¿no? Ahora, Perú es un país donde el voto obligatorio no solamente es sancionado, sino eficazmente sancionado. Hay otros países en donde siendo obligatorio, la sanción no se hace efectiva. En México, por ejemplo, no sé ahora, pero hace un tiempo, la multa puede ser $1, ¿no? O sea, más de lo que costaba todo el trámite administrativo que propiamente la multa, ¿no? Entonces, digo, en el Perú esto sí es efectivo, porque no solamente tienes que pagar, sino que además, mientras no lo hagas, hay la muerte civil, es decir, no puedes hacer ningún trámite justamente de orden civil, lo cual limita ciertamente mucho, ¿no? Pero ayer el ausentismo parece ser, hay que ya mirar las cifras más detenidamente, ha ocurrido en las urbes, básicamente en Lima y dentro de Lima, los sectores mesocráticos, ¿no? Nivel socioeconómico A, sobre todo, que son los distritos que además, sobre todo Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, en donde las mesas tardaron en abrirse por la irresponsabilidad de los miembros de mesa. No digo responsabilidad en relación a su salud, porque en realidad no ir puede ser visto también como un acto de responsabilidad. La irresponsabilidad radica en que no avisaron que no iban a ir. Pagarán su multa, pero también tienen que avisar, cosa que no ocurrió. En muchos sitios no se sabían si iban a llegar o no, y no llegaron, ¿no? Entonces, ciertamente, eh, hay un sector que ha ido por obligación, pero otro sector porque siente que es una manera de expresar lo que ellos sienten, ¿no? Ya sea rechazo, apoyo, pero ahí están. Los peruanos, efectivamente, como tú bien dices, mayoritariamente han ido a votar. ¿Cómo evalúas el desempeño de la OMPE más allá de la demora en algunas mesas claro, ahora explicas que ha sido por falta de comunicación de los miembros de mesa a la OMPE? Pero, digamos, en estas demoras se afectaron sobre todo a los adultos mayores. Y también, digamos, hay el anuncio de un candidato de algún sector minoritario que acusó de fraude electoral, ¿no? Tempranamente. Pero ¿cómo evalúas tú, a grandes rasgos, el trabajo de la OMPE? Mira, la OMPE ha hecho bien las elecciones como lo hace 20 años. Lo que pasa es que hay una serie de responsabilidades que se le otorgan que no las tiene. Quien organiza las elecciones efectivamente es la OMPE, pero la autoridad electoral el día de las elecciones son los miembros de mesa. Ellos tienen que instalar la mesa, se encarga de la votación y se encarga del escrutinio. Queda la OMPE, la cobertura logística y administrativa. Ayer, por ejemplo, si no llegaban los tres titulares y los tres suplentes, porque tenemos 6 sorteados, entonces tiene que ser lo de la fila, pero tú no puedes obligar. Tú, muchas veces, claro, a uno los han obligado, pero el elector sin saber que podría haberse resistido. No puedes obligar. Se dice al de la fila, pero no es obligatoriamente, ni es que va a ir a pagar una multa ni nada. Pero muchas veces, además, como ya se conoce, la gente al que no ver su mesa abierta,
da vueltas, ¿no? Y no se pone en la fila. Pero el tema es que por eso se convocó a voluntarios, porque ahora, por primera vez, se paga ser miembro de mesa, 120 soles por cada vuelta electoral. 120 soles, antes no se pagaba nada, ¿no? Y era una manera de incentivar. Claro, pero en los distritos que he señalado y donde los medios de comunicación fueron a cubrir eso, en realidad, claro, había tumulto, había desorden, había malestar, pero tú ibas a otros distritos y allí 120 soles cuenta, porque además, si no vas, pagabas 220 soles por ser miembro de mesa y casi 80 soles, un poco más, por no ir a votar, con lo cual tienes que pagar 300 soles y encima no recibías 120. Eso en otras partes cuenta, cuenta. Ahora bien, ¿qué ocurrió además con esto de los tumultos? Yo estoy seguro, incluso se lo dije a una periodista que me entrevistó, ¿por qué no preguntan quienes están de 7 a 9 cuál era el último dígito de su DNI? Y te aseguro que la mayoría, que no eran adultos mayores, estaban en otros bloques de votación. Es decir, no se enteraron o no cumplieron. Si todos hubieran cumplido con la recomendación, no era obligatorio, de la OMPE, de ir en el grupo de hora, que era de 9 a 11 y así sucesivamente, según tu grupo el último dígito del DNI, empezando por el 1 que era de 9 a 11, de 11 a 1, era el que terminaba en 2 y así sucesivamente, te aseguro que no hubieras encontrado tumulto, no hubieras encontrado tus mesas instaladas, pero además sobre todo la congestión. Entonces, acá tenemos en realidad una falta también de responsabilidad de los electores. ¿Y qué quieren? Acusan a la OMPE, visto en unos casos maltrato, en casos pues de un candidato que francamente toda la campaña ha estado acusando de fraude sin mostrar evidencias, porque la ley permite, efectivamente, canalizado por donde corresponde, impugnar mesas, eh, solicitar nulidad de votación, etcétera. Eso se puede hacer. Pero el irresponsable es el que habla y no hace nada, ¿no? De manera vacía. ¿Cuál fue el punto crucial, Gabriel? Que los adultos mayores se les recomendaba que vayan de 7 a 9. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los adultos mayores eran los que más iban temprano siempre a votar. Siempre se aparecían a primera hora. Entonces, algunos dicen, los hubieran puesto de 9 en adelante. Tú ponías de 9 en adelante, también se iban a quejar. O sea, cuando no había una preferencia de hora, los adultos mayores estaban a lo largo del día, ¿no? En principio, pero se formaba como dos colas, ¿no? Las colas normales y las colas de los adultos mayores. Y la crítica era por qué no ponen en realidad algunas horas donde estén concentrados ellos, ¿no? Pero bueno, la gente no se enteraba, tú sabes, al último, mucha gente recién quería saber en dónde le tocaba, le habían cambiado el local de votación, no es que le habían cambiado, sino todo había cambiado. ¿Por qué todo había cambiado? Porque para evitar las concentraciones, ahí donde habían antes 5.000 locales, ahora hay 11.300 locales. Entonces, yo, por ejemplo, no he votado en el local que normalmente he votado. Ahora me ha tocado en otro local porque el local donde yo votaba resulta que ahora hay mitad de mesas, justamente para multiplicar. ¿Y para qué eso? Para bajar la densidad, para que no haya mayores aglomeraciones, ¿no? En general, y luego la OMPE ha seguido con su trabajo porque mira, hace 20 años de que se recobró las instituciones electorales, ya hay un cuerpo de funcionarios y trabajadores que tienen mucha experiencia. Ahora bien, hay que decir que para las elecciones contrata miles de personas que tienen que ser capacitados en un corto tiempo para que a su vez ayuden en los locales, pero en todo el Perú, ¿no? Sin Sobre duda todo es los un locales reto logístico inmensos. gigante, ¿no? Mira, Eh, en mi época, que cuando yo me designaron jefe de hombre justo hace 20 años para las elecciones de transición, tú tenías
un personal que solamente está en Lima, que eran 250 personas. Tenía que contratar más o menos unas 200.000 personas en corto tiempo. Y eso en la administración pública, tú sabes que es un parto de los montes. Encima las tienes que capacitar, pero para capacitar tienes que haberlas contratado, haber pasado todo el trámite, ¿no? Y muchas personas, ¿a quién contratas, por ejemplo, por un mes? A personas que están sin trabajo, Claro, ¿no? Y de muchas acuerdo. veces las personas que están sin trabajo, o las personas que tú habías formado, ya la siguiente elección no las puedes contratar porque tienen otro trabajo, ¿no? Porque no vas a Así contratarla es. por solamente 3 meses, ¿no? Bajo Es otro temporal. problema. Es trabajo temporal. Vayamos a los resultados de la elección de ayer. ¿Es la primera vez que un partido de izquierda gana en el Perú en primera vuelta? Sí, es la primera vez, bueno, salvo que algunos quieran considerar partido izquierda el Partido Nacionalista que ganó en primera vuelta en el 2006 y 2011, pero ¿Recuerdan los porcentajes? Perdón, Fernando. sí, o por ahí, ¿no? En el caso a ver, yo tengo, eh, por ahí no voy a poder compartir eh, con Pero no, ustedes. dame cifras redondeadas, ¿no? Para Ya, no... sí. Sí, mira, ¿sabes qué? En el 2006, el Partido Nacionalista sacó el 30% de los votos. En el 2011, también arriba de un tercio, y ahora estamos lejos de eso, ¿no? Estamos lejos de eso. Una de las cosas que es necesario precisar es que esta es la elección que ha dotado al primero y también al primero y al segundo sumados los porcentajes más bajos de la historia. Mira, es muy bajo lo que han, mira, logrado, digamos. Eh, Pedro Castillo y Keiko Fujimori sumados hacen 33%. El 2016, los dos primeros, que eran Keiko Fujimori y PPK, hacían 61%, ¿ya? Y no decir, pues, en otras elecciones, ya, donde alguien de izquierda que llegó a la segunda vuelta, Barrantes en el 85. Mira, García tenía 53 y Barrantes 25. O sea, entre los dos hacían 77. Este es el más bajo de todos. Ha sido el primer lugar más bajo de todos. Como te repito, 30% Humala en el 2006, 32% más o menos Humala en el 2011. ¿Cómo explicas tremenda dispersión? Bueno, por varias cosas, ¿no? Como te digo, el Perú es un país desafecto, ¿no? Es un país eh, totalmente desconfiado de los partidos a quienes rechaza de manera muy alta. Entonces viene una elección y mira el menú, ¿no? Y el menú encima no le atrae, y claro, Y es entonces larguísimo. O sea, ahora 18 candidatos, ¿no? eh, No le atrae, pero al último decide votar y vota, pero cuidado que ese voto es una confianza efímera. Todos así los es. presidentes del Perú, por lo menos en lo que va del siglo, al segundo año ya estaban desaprobados. Y ni que decir el Parlamento. Yo te aseguro que acá haces una encuesta eh, en agosto y le preguntas al electorado si aprueba o desaprueba el Parlamento y ni siquiera está funcionando, ya lo quiere rechazar, si fuera a prohibir, ¿no? El nivel de rechazo es enorme. Entonces, todo lo que es política para mucha gente es algo deleznable. Entonces, en ese ámbito, lo nuevo, lo que viene de fuera, el outsider, ¿no? Es visto como algo no contaminado, o quizás como una luz, o quizás con un látigo, ¿no? Es visto. Y entonces, por eso es que de alguna manera Forsyth pues era algo así como algo fresco, ¿no? El mismo Johnny Lescano, que si bien es cierto ha sido muchas veces congresista, era siempre pues contra, ¿no? Contra el establishment, ¿no? Contra
Ujú. contra la dirigencia de su partido, contra el Congreso, en fin, ¿no? Pero Hernando de Soto, para muchos, López Aliaga, entonces eran pues relativamente nuevos, ¿no? ¿Y qué decir de Pedro Castillo? Que los otros, luego de subir, bajaron porque luego fueron objeto de la visibilidad pública y por lo tanto, como todos, tienen pues debilidades o cosas que pueden resultar eh, elementos de evaluación para ya no votar por ese candidato, rechazarlo. ¿Podrías ayudarnos a describir cómo es que ha quedado el mapa electoral? Porque hay la sensación de que en provincia hay un claro ganador y Lima está como cercada, ¿no? ¿Es así? ¿Hay claros ganadores en las regiones? Mira, en realidad sí hay claros ganadores en regiones. Mira, por ejemplo, Lima es una circunscripción donde primero, los tres primeros, muy ajustados, Renovación Nacional, Fuerza Popular, Avanza País y Somos Perú. ¿Dónde está Perú Libre? Está en el octavo lugar, en el octavo lugar. Es decir, los tres grupos iniciales, grupos de derecha. Si vas, digamos, a, qué sé yo, Tacna, allí Tacna, Piura, claramente gana eh, Lambayeque, claramente gana Fuerza Popular. Y digo, tres circunscripciones, departamento, región, que han sido históricamente del APRA, hasta que rompió Acuña, ¿no? Pero allí también, en La Libertad, está segunda después de Alianza para el Progreso, pero Fuerza Popular también. Es decir, Fuerza Popular está en el norte, está obviamente en Lima, no gana, pero digamos tiene importante votación. Pero, por ejemplo, en Cajamarca, que es tierra de Pedro Castillo, ahí gana, obviamente, Perú Libre, ¿no? Tú vas a, qué sé yo, a Junín, ¿no? Donde es el gobernador ha sido justamente Cerrón, eh, eh, Cedrón, Cerrón, perdón, así, es el dueño prácticamente de Perú Libre, quien le ha dado soporte político, pero ahí gana Perú Libre, como gana en Huancavelica, como gana en Ayacucho, como gana en Cusco, como gana en Puno, ¿no? Son lugares en donde ha sido tradicionalmente un voto de izquierda. Y ahí se lo ha arrebatado a Verónica Mendoza y, de alguna manera, también a Johnny Lescano, quien estaba primero, pero luego bajó, ¿no? Entonces, todo esto, el sur, centro-sur del Perú, Perú Libre, y en algunos casos largamente, largamente. ¿Cómo está jugando esto en la cifra repartidora? ¿Tenemos una idea ya clara de cuáles van a ser las principales fuerzas políticas en el Congreso? Y van a estar 11 agrupaciones políticas, no sé si ustedes lo pueden mostrar. A ver, sigue contándonos, a ver si es que podemos poner el cuadro que nos has enviado. Sí, ya. La composición del Congreso va más o menos de la mano de la composición, distribución de voto para la presidencia. Y es así que Perú Libre sería la primera fuerza política. Tendría más o menos 32 congresistas. En segundo lugar, Fuerza Popular, que tendría más o menos unos 24 congresistas. Este es muy importante porque eh, eh, bueno, Perú Libre no ha tenido representación antes en el Congreso. Fuerza Popular sí, tenía 15, con lo cual habría crecido, pero está obviamente distante de los 73 que tuvo en el 2016. Acción Popular aparece como en tercer lugar, que va a tener aproximadamente unos 27 congresistas.
actualmente tenía 25, era la primera fuerza, y de allí vienen ya Renovación Popular, que no tendría una bancada tan grande, y luego ingresan, claro, Avanza País, ingresa Somos Perú, con Martín Vizcarra como el más votado de Lima, pero tampoco es que logra arrastrar una gran composición parlamentaria, porque entre Somos Perú, Somos Perú, Podemos, Juntos por el Perú, Victoria Nacional, eh, todos tienen entre 5, 4 y 3 bancadas. Vamos a tener una dispersión de bancadas, 11 bancadas. Entonces, cualquiera que gane la presidencia va a tener un reto de tener que ponerse de acuerdo con más de una bancada para lograr establecer, si no mayoría, por lo menos, repito, acuerdos para determinados temas circunstanciales. Y sobre ese tema, Fernando, ¿qué agendas comunes crees que se pueden gestar entre esas fuerzas políticas tan dispersas? Mira, la segunda vuelta va a aclarar eso, porque en la primera, ¿sabes? Se suele poner los maximalismos, ¿no? Como si es que tú puedas imponer un programa de gobierno cuando en realidad vas a tener al frente un parlamento absolutamente fraccionado. Y tu bancada, en el caso de Fuerza Popular, va a ser pues de 24, pero vas a tener 106 que no son tuyos. O vas a tener 32 en el caso de Perú Libre, pero vas a tener 98 que no son tuyos. Tienes que hilar fino, porque para empezar, no tienes los escaños suficientes para evitar, por ejemplo, que te vaquen. Con 87 te vacan, ¿no? Entonces tienes que llegar a acuerdos, porque si es que algo ha aprendido el Parlamento de ahora, es que puedes deshacerse de presidentes, o lo puede hacer renunciar o lo puede vacar, ¿no? Entonces, este es un punto que van a tener que eh, Trabajar muy, muy solamente fino. entender, sino trabajar efectivamente con mucho detenimiento. Y parte de ese trabajo va a ser también las agendas de la segunda vuelta, Ujú. porque no puedes hacer, repito, una campaña como si este escenario que ya tenemos por delante no existiera, ¿no? Porque las fuerzas políticas, si bien en el Perú no se endosan votos, eh, algo hay, ¿no? Es decir, lo que digan sus líderes, algo harán sus electores en relación a votar por cualquiera de los dos. Justo esa era la siguiente pregunta, ¿no? Si era correcto el cálculo de un sector de la izquierda de creer que la derecha ha perdido las elecciones, o más bien, como acabamos de escuchar a Lourdes Flores decir que la derecha está dividida, pero representa más del 50% de la votación. Y claro, la pregunta es esa, ¿no? O sea, ¿es endosable ese electorado? No, No, no. Lourdes Flores sabe que en el Perú, para empezar, el último partido que endosaba era el APRE en la década del 60. Después de eso, la autonomía de los electores en relación a los votos que terminan en los partidos es absolutamente voluble. Ipsos hacía algunas simulaciones ya hace algunas semanas en donde decía, si no candidateara, por ejemplo, Keiko Fujimori, ¿por quién votaría usted? Y tú veías que se distribuía a veces de manera sorprendente. Había algunos que votaban por Verónica Mendoza, ¿no? Cuando Pedro Castillo no estaba, ¿no? Entonces uno podría decir, no, de ella pasarían Hernando de Soto, sí, algunos, pero no en la proporción que uno puede pensar, ¿no? Entonces, la división no es izquierda-derecha. Aparentemente sí, en todo caso algunos temas sí, pero no todos. Tan no todos que temas eh, sociales, culturales, eh, tenemos una afinidad entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, ¿no? Los dos son, como llaman, pues, pro vida, pro familia, ¿no? En contra del matrimonio igualitario, despenalización del aborto, o
Bueno, Rafael López Aliaga ha dicho explícitamente que ese es un punto en común con Así Castillo, es, ¿no? Sí. hay un guiño por ahí, ¿no? Claro que sí, ¿cómo no? Entonces, entonces la división izquierda-derecha o sumar porcentajes son sumas que no van a cuadrar nunca. Eh, Hace un momento mencionaste que Castillo no estaba, digamos, en el radar de apoyo y creo que no ha estado en el radar de ninguna encuestadora. ¿Por qué pasa esto? Porque además no es la primera vez que nos ocurre, ¿no? En la última elección el FREPAP también dio una sorpresa. Pero mira, no creas, ¿ah? Ya en la simulación de voto en la última semana de febrero, en Ipsos ya salía él con 3%. Lo que pasa es que ha tenido un crecimiento en la última semana, sobre todo, muy pronunciado. Y quienes injustamente tenemos las encuestas en la semana prohibida, Ujú. tanto de Ipsos como de otras, el día sábado, por ejemplo, para mí era clarísimo que ganaba Pedro Castillo. Lo que estaba en duda era quién pasaba la segunda vuelta. Como que así se ratificó en el boca de urna y posteriormente en el conteo rápido. Es verdad, las últimas encuestas ya lo tenían ahí muy bien mapeado. Sí, Eh, a estas alturas de la evaluación de los resultados de la OMPE, ¿se puede hacer un perfil del electorado de Castillo o todavía no lo tienes muy claro? bueno, sí, ¿no? Mira, eh, el electorado del Castillo es básicamente un elector de las zonas, para empezar, más empobrecidas del país. Es un voto radical en las zonas en donde, si no eran las más pobres, eran las más que han tenido una historia de sindicalización y organización, porque hay que acordarse que además Castillo es miembro del SUTEP, pero además del SUTEP CONARE, que es el sector radical del SUTEP, y que tiene una red a nivel nacional, ¿no? Eh, es un voto de provincia ajeno a Lima y en algunos casos contra Lima, ¿no? Eh, donde allí, obviamente Castillo, repito, está pues octavo, ¿no? Donde eh, se creía que para conquistar el electorado había que hacer solamente redes sociales y entrevistas por televisión, ¿no? Em, o aparecer en medios de comunicación para bailar, cantar o hacer a veces alguna ridículo en TikTok, ¿no? Eso es lo que les recomiendan, en principio, asesores, pero que en el caso de Castillo, mira, él no ha sido fuerte en redes, ni mucho menos, él no ha estado en muchas entrevistas y gana, porque además se identifica, o la gente se identifica en él, además con un discurso radical, ¿no? Y hay que repetir, en el Perú hay sectores de la población que están ciertamente hartos, ¿no? Que utilizan también el voto de una manera de sanción. Este también es, repito, un voto de hartazgo. Y ese hartazgo, digamos, finalmente Lima es quien inclina la balanza en las elecciones, usualmente. Ese hartazgo, ¿cómo puede llegar a enganchar con el discurso de Castillo? Justamente por eso, él hablaba, él hablaba por ejemplo, cerrar el TC, porque el Tribunal Constitucional en algunos casos no ha resuelto en favor de algunas medidas que son consideradas pues populistas, ¿no? Pero que la gente quería, ¿no? Hablar de conservadoramente, por ejemplo, de los temas que hemos hablado, ¿no? Es decir, no de la mano de algunas ideas liberales progresistas, ¿no? Sino muy por el contrario, lo que hay mucho pues en la cultura de muchas familias, ¿no? Más bien conservadoras en esos temas, ¿no? No puedes hablar de feminismo, ¿no? Sino practicar el machismo,
pero eso no es motivo para que su discurso no esté concentrado en otros temas que a la gente le interesan, ¿no? Ahora, que necesariamente no es que le apasione, pero repito, a veces en las elecciones en el Perú, sobre todo en los últimos tiempos, lo que tú tienes es una formulación más bien de utilizar a los candidatos como canales de castigo, rechazo a las élites. De acuerdo. Y en este año del Bicentenario, algunos están muy preocupados por la tentación autoritaria, ¿no? Aunque durante los sucesivos cambios de presidentes en el quinquenio recién pasado hemos tenido 4 presidentes, los militares siempre se han inclinado la balanza por la institucionalidad democrática. ¿Crees que pueda saltar algún mando militar con ánimos de dar un golpe? No lo veo ahora, no tenemos evidencia de eso. Las Fuerzas Armadas, luego de la mala experiencia de los 90, han sido muy claros en todo tipo de acciones, y además esto no corresponde a lo que está sucediendo en el contexto de América Latina, ¿no? No hay ningún país en donde los militares han, eh, digamos, incursionado nuevamente en política. Otra pregunta que anda muchísimo en nuestras redes sociales es si Pedro Castillo, de llegar a la presidencia, sería la versión peruana de Maduro en Venezuela. Ujú. A ver, hay temores, por cierto, ¿no? Diciendo, esto es Venezuela, Cuba, ¿no? A los países que han tenido gobierno de esta naturaleza. Yo creo que pierden de vista lo siguiente. Los países que han tenido líderes eh, fuertes, que han tenido un apoyo muy grande y que han cambiado hasta sus propias constituciones, bueno, esos países o esas eventualidades nosotros ya la tuvimos con Fujimori. Fujimori da un golpe, cierra el Congreso, cambia la constitución. ¿Cuánto apoyo tenía? 60, 70%. ¿Quién hizo eso? Chávez, luego. ¿Quién lo hizo? Correa, lo hizo Evo Morales. Pero en el Perú tú lo vas a hacer eso con 18%, cuando tienes 32 congresistas, tú te estás ganando, no te digo segunda vuelta, ¿eh? Primera vuelta es la que muestra la fuerza. La segunda vuelta es circunstancial. La segunda vuelta es circunstancial. Para que hagas lo que hacen esos países necesitas un apoyo enorme. Entonces, esto es más un susto que una realidad. Mira, cuando ganó Ollanta, hablaban pues que iban a cerrar los colegios particulares, alguna gente se la creyó, se fue a Miami, en fin, ¿no? Que era Cuba y Venezuela juntos, y Humala tenía más votación que Pedro Castillo. No ocurrió nada, no ocurrió nada de eso. Se le podrá criticar de todo al gobierno de Humala, menos de chavista, hasta de ineficiencia, de mediocre, pero de chavista nada. Sin embargo, el Salvo discurso de que se crea que Castillo, chavista era los programas sociales. sin embargo, en el discurso de Castillo no se le ve, digamos, una hoja de ruta, una gran transformación, digamos, nada que vaya a cambiar esa radicalidad, por lo menos en el discurso, pero tienes toda razón. O sea, está todavía en campaña y va a tener que negociar cuando llegue al poder, ¿no? Si llega. Sí, pero repito, puede que no cambie. Habría que ver cómo lo van ellos a analizar, ¿no? Pero va a tratar de... En primera vuelta no hizo ninguna concesión, ¿no? La primera vuelta, él dijo todo lo que ha estado diciendo hace un buen tiempo y iba a hacer su supuesto programa conforme lo estaba ofreciendo. Ninguno va a poder hacer todo su programa. Ninguno, ni Keiko, ni él, ni cualquier otro que hubiera ganado. Tiene al frente un Congreso. El Congreso va a pedir mínimo negociaciones. Y negociar, ¿saben qué? Es dar y recibir. Esa es negociación. De acuerdo.
Muchísimas gracias, Fernando, por habernos recibido esta tarde. Hemos tenido una larga entrevista. No sé si te gustaría añadir algo más al cierre. Mira, hay mucha gente que no gusta este nuevo panorama, ¿no? Más allá de eso, tenemos que enfrentarnos a una segunda vuelta. Quiero simplemente, ya que me concedes unos minutos para aclarar algo en relación a lo que en redes muchos se está preguntando. No me gusta este panorama, por lo tanto, yo votaría nulo y blanco. Entonces preguntan, ¿con cuánto se anula una elección? No sé qué has visto tú en redes, Sí. pero es esta idea que cada 5 años es exactamente lo mismo. Entonces se anula una elección cuando los votos nulos y blancos, solos o juntos, o sumados, den más de las 2/3 de todos los votos, ¿no? O sea, 66% de los votos serían nulos y blancos, y el tercio sería Keiko y Castillo, digamos. Si eso sucede, se anularía la elección. Ahora, ¿eso va a suceder? De ninguna manera. De ninguna manera. Este es un porcentaje inmenso. Es un porcentaje que solo ha sucedido en elecciones municipales de pequeños distritos rurales, que es poquito el universo, no 25 millones. Al final la gente se decide por uno de los dos. Pero además en el hipotético caso negado, ¿no? En el hipotético caso negado, que eso sucediera, se anulan las elecciones de la segunda vuelta para que vuelvan a participar. O sea que lo único que tendrían es aplazar una decisión. Entonces la gente, mejor que decida por uno de los dos. Claro, tienen todo el derecho de votar nulo y blanco también. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Tuesta Soldevilla, profesor principal del Departamento Académico de Ciencias Sociales. Muchas gracias también a nuestros seguidores por acompañarnos y por sus preguntas en esta edición. Recuerden que pueden seguir nuestras próximas transmisiones y novedades en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.